Dentro de 10 días celebraremos una de las dos grandes fiestas de la Eucaristía del año, ¿no? Jueves Santo, la institución, Corpus Christi. Es célebre la respuesta de unos mártires del siglo IV, años 304. Están siendo juzgados por haberse juntado para celebrar la Eucaristía. Y el procurador romano no lo puede entender, que se exponga a la muerte por eso. Les dice, pero ¿por qué? ¿Cómo violaron? ¿No sabían que estaba el precepto del emperador? Y aquellos cristianos respondieron con 5 palabras latinas. Sine Dominico no vivere non possumus. No podemos vivir sin la Eucaristía. No podemos vivir sin ella, por nuestra vida sin ella no sería vida. O sea, si nos quitan la vida, es lo mismo. Porque no nos la quitaría la vida vivir sin la Eucaristía. No se pregunta, ¿es exagerado? ¿Es posible vivir sin la Eucaristía? Porque la respuesta es fuerte al estar respaldada por la propia vida de quienes hicieron esa declaración. No es como si lo dijese yo, que de hecho no me expongo a morir por celebrarla. La Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia, y no solo cuando se acerca a Corpus Christi. El Padre Cantalamessa, que es el predicador de los papas desde hace muchísimos años, todas las meditaciones que le predicó al Papa y a la Curia en la última Cuaresma fueron sobre la Eucaristía. Las puedes encontrar en la página web, en su página web. Y comenzaba diciéndoles: cada pequeño progreso en su comprensión se traduce en un progreso en la vida espiritual de la persona y de la comunidad eclesial. Cada pequeño progreso en la comprensión establece una relación directa. Comprender la Eucaristía y progresar en la vida espiritual personal, y no solo personal, sino comunitaria. Claro, y no está hablando a gente de catequesis. Muchos de los que lo escuchaban tienen doctorados en teología. O sea que la comprensión es una cosa que no es una cuestión de, no, ya me leí la Suma Teológica de Santo Tomás sobre la Eucaristía, ya me leí el catecismo, lo que dice sobre la Eucaristía. No, es una comprensión que vale para todos. San Juan Pablo II tituló su última encíclica Iglesia de Eucaristía. Es decir, Iglesia de Eucaristía, pero un D de procedencia. La Iglesia vive de la Eucaristía, la Iglesia existe de la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia. Claro, en sentido profundo, ¿por qué? Porque la Iglesia y la Eucaristía son ambas el cuerpo de Cristo. Bueno, y vamos a tratar de aprovechar para dar un paso personal en este progreso, que te digo que lleva, al menos así lo piensa el Padre Cantalamessa, grandes progresos en la vida espiritual. Se preguntaba en esa primera meditación, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en la historia de la salvación? Le hacemos una jerarquía. No sé, la creación, la encarnación del Verbo, la Pascua, no sé, hacemos un ranking de ¿qué lugar ocupa? Y responde, la respuesta es, no ocupa un lugar, sino que lo ocupa todo. La Eucaristía es coextensiva a la historia de la salvación. En la Eucaristía se refleja todo el arco de la historia de la salvación. Está todo, porque antes de Cristo Él está como anuncio, como imagen, como figura.
y está en el maná que comían los judíos en el desierto, está en el Cordero Pascual. Está obviamente de modo pleno en la vida de Cristo, en la encarnación, en su entrega en la última cena, en el pan y el vino, en su entrega en la pasión, en la resurrección. Y está precisamente en el rito a través del cual ese hecho salvífico se hace presente a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. Obviamente en el cielo no habrá Eucaristía, porque tenemos al Señor cara a cara. Estaremos unidos con Él ya de modo plenísimo. Entonces, si la Eucaristía, por lo tanto, es toda la historia de la salvación, uno se podría preguntar en clave personal, ¿qué lugar ocupa en mi vida? Existencialmente. No solo si vas a misa, cómo vas, qué fruto le sacás, cómo te cambia la vida. Hay una empleada de una librería cercana en Buenos Aires, a la iglesia de Santísimo, judía de religión y de raza, que todas las mañanas veía pasar a una mujer. A veces se paraba a mirar la vidriera, a ver qué libros había, y seguía. Y, no sé, para los 45 minutos volvía de vuelta. Y así todos los días. Un día que la mujer entró a comprar un libro, le preguntó, ¿dónde va todos los días? Porque usted vuelve con una cara distinta. O sea, le cambia, usted es distinta a la ida que a la vuelta. Y la mujer le explicó que iba a misa. Entonces esta mujer se interesó que era eso. De hecho, acabó convirtiéndose. Pero claro, esta mujer, veía en aquella mujer, en la otra, que antes, que la misa le cambiaba la cara. Claro, fíjate, ¿qué significa para nosotros la Eucaristía? Y no se trata de que nos cambie la cara exteriormente. La gente deja de... Porque para mucha gente, la gente que deja de practicar, muchas lo hicieron en la cuarentena, en la pandemia, piensa que no perdió nada, al revés, que en realidad ganó. Ganó tiempo para descansar, se puede levantar más tarde, puede dedicar más tiempo al asado, no tiene la preocupación de a qué hora voy a misa. A lo sumo, si se sienten un poquito mal, es porque piensan que no cumplen con un precepto. O sea, que no están del todo en regla, como si fuera algo meramente formal. Estoy haciendo una encuesta personal, la gente no llevo registro de las respuestas, pero sí que estoy preguntando a la gente últimamente, en los últimos meses, che, ¿por qué vas a misa? ¿Para qué vas a misa? Porque hay que ir a misa, porque la iglesia quiere que vayas a misa. A todo tipo de gente, que algunos que van, otros que van más o menos, otros que no van nunca. Y me sorprende que nadie me responde lo esencial. Posiblemente a vos no te la he hecho la pregunta. Respuestas periféricas, ciertas, pero que son insuficientes. No voy porque me da paz. Supongo que un sauna también da paz. O sea, uno no va a misas. Sí, la misa puede ser estresante. Y de hecho conozco un tipo que se convirtió, un vietnamita que era cura. Una historia impresionante de su conversión. Que la misa, el ateo, y se dio la misa porque lo desestresaba. ¿No? Bueno, en cualquier caso, en Estados Unidos. Otra me dice, no, para escuchar la palabra de Dios. Digo, chico, ¿vos podés escuchar la palabra de Dios tirada en la cama con una Biblia en la mano? O sea, no es lo... Claro, o sea, es fuerte porque, claro, no saben por qué van. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, si yo no sé por qué voy, o no sé lo más importante, sí, tengo varias cosas, tiene motivos, pero la motivación más de fondo me falta. Lo tenemos que redescubrir todos y ayudar a descubrir a la gente que nunca lo había experimentado la centralidad de la Eucaristía en la propia vida. O
San Juan, sorprendentemente, no narra la institución de la Eucaristía en su Evangelio. Digo sorprendentemente porque, por lejos, el que narra con más detalle la última cena es San Juan, dedica capítulos. El lavatorio de pies, el mandamiento nuevo, la oración sacerdotal, la analogía de Abilio Sarmiento. Pero sin embargo, aporta la explicación más larga sobre la Eucaristía en otro momento, cuando Jesús la promete en la sinagoga de Cafarnaúm, después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús manifiesta su intención de dar su cuerpo como alimento y su sangre como bebida. Una intención muy decidida, porque afirma la necesidad de ese alimento para tener vida eterna. Es más, se define a sí mismo como pan bajado del cielo. El contexto de la promesa son dos milagros imponentes. Jesús ha multiplicado los panes del día anterior, mostrando su poder sobre el pan. Con 5 panes le ha dado de comer a más de 5.000 personas. O sea, la cosa material la tiene dominada. Y la noche previa, que él ha ido a rezar al monte, ha ido caminando sobre las aguas hacia los apóstoles. Podríamos decir, ha mostrado el dominio que tiene sobre su cuerpo. Por la mañana siguiente la gente lo busca. Y Jesús quiere levantarles la mirada. Les dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. O sea, ustedes me buscan no porque en el milagro me reconocen como Dios, sino porque les llené la panza. Y eso de tener quien les arregla el tema gastronómico está bastante bien. Jesús quiere levantarlos a una perspectiva más sobrenatural, sacarlos de la mera conveniencia de recibir beneficios materiales. Y les dice, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre. Entonces Jesús les va a hablar de un alimento distinto del que les dio el día anterior, muchísimo mejor, mucho más importante. Jesús les pide fe. Y en vez de responderle con fe, le reclaman milagros, más milagros. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer un pan bajado del cielo. Jesús podría haber respondido en modo irónico. Che, ¿y ayer qué comieron? Y seguramente entre los que estaban ahí, habría muchos que habían sido curados. Che, y fulano, ¿cómo estaba antes? Para que te veo sin muletas, che, como... Pero no. Jesús respondió, seguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es como si dijera, el milagro soy yo. El milagro que esté en medio de ustedes y que me vaya a entregar como me voy a entregar. Con mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios, que soy yo. Pero el milagro de la Eucaristía, que es compendio y resumen existencial de todo. O sea, mi Padre les da el verdadero pan. El verbo de Dios se hace pan. Sí que es del cielo, porque es el verbo divino. Porque es un pan que es Dios mismo. Es pan de Dios. Dios mismo hecho pan. Por eso da vida, porque es creador y se da como alimento. Claro, no nos acostumbremos a la locura de tenerlo a Dios con nosotros. Una chica de 17 años, musulmana, estuvo internada varios meses en el hospital de Moncole, que lleva al Opus Dei en el Congo. Compartía la habitación con otras mujeres cristianas y veía cómo el capellán iba, las atendía, les daba la comunión. Se interesó por el cristianismo.
A tal punto que le preguntó a su madre si ella podría hacerse católica. La madre respondió que no era posible, porque supondría romper con toda la familia. Y posiblemente la madre no le dijo que además si se convertía la familia la mataría, físicamente como hacen. La cuestión es que un día la chica le dijo al sacerdote que ella quería recibir a Dios. Que no se conformaba que las otras recibieran a Dios y que ella no pudiera recibir a Dios. Entonces el cura le volvió a explicar que no, que había que bautizarte antes, que no. Y entonces le dijo, pero por lo menos quiero tocarlo. Fíjate como la hemorroísa. ¿No? Como si no puedo comulgar, podemos tocarlo. Bueno, el verdadero alimento viene del cielo, da la vida. No solo alimenta una vida que se tiene, sino que provee de una vida que no se tiene. En la Eucaristía hay dos dimensiones esenciales que son el sacrificio, la misa y la comida. Son esenciales y ambas interdependientes una de la otra. Pero obviamente al elegir los signos de pan y vino para su presencia, el Señor nos muestra el carácter esencial de alimento que quiere tener para nosotros. Quiere ser nuestro alimento. Y es de lo que quería detenerme a pensar, a meditar especialmente hoy. Pero con esta comida, que es el mismo, quiere darnos el fruto de su sacrificio, en la realización ritual de la ofrenda del sacrificio. Decía dar su cuerpo y su sangre, que serían sacrificados en el Calvario. Ahí quería dejarnos como alimento y bebida su vida. Y yo te recomiendo, vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Capítulo 6 de San Juan, please. Algunos versículos, lugares del Evangelio tenés que saberlos ubicar. 6 de San Juan. Clarísimo. Promesa de la Eucaristía. Capítulo largo el 6. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. No tendrá hambre, no tendrá sed de nada. Porque en mí lo tendrá todo. Lo que decía Santa Teresa, solo Dios basta. Solo Jesús basta para ser feliz. El Señor podría preguntarnos, ¿soy suficiente para vos? Porque yo lo soy todo. ¿De qué tenés hambre? ¿De qué tenés sed? Bueno, Jesús se define a sí mismo como comida eucarística. Yo soy el pan de vida. Con estas palabras nos dice que su persona divina es ella misma el alimento con el que Dios da una vida nueva, plena, y la vive renovando nosotros. Jesús insiste en esta implicación de su persona divina en la comida eucarística. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. O sea, en la consagración, en la misa, el Hijo de Dios desciende del cielo y a través del pan, en el pan eucarístico, da vida al mundo. Necesitamos tomar conciencia de lo que significa que sea nuestro alimento. Porque no es simplemente un pan dado por Dios. Su afirmación, yo soy, nos dice que es Dios mismo el que os ofrece en el pan. El yo soy, en San Juan, tiene resonancias de la zarza ardiendo, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy Yahvé. ¿Quién sos? Yahvé, el que es, yo soy. Cuando se dice yo soy, cuando Jesús dice yo soy, está diciendo que es Yahvé, que es Dios. Y Jesús implica entero, completo. No es un pan terreno, es bajado del cielo. Y ante la incredulidad de la gente, que duda, que cómo este hombre puede darnos a comer su carne, el Señor insiste, yo soy el pan de vida. Es fuerte, yo soy el pan de vida. No seré un pan de vida, me daré como pan. No, yo soy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Un pan vivo, tan vivo que soy yo mismo.
El que ha bajado del cielo es el Verbo divino, que bajó haciéndose hombre. El que coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el último día. De tanta insistencia, tanta repetición como cíclica, parecida, semejante, de distinto modo, para que se entienda, para que entre en la cabeza y en el corazón. De toda la vida de la gracia es comunicación de la vida eterna del Hijo. Pues esa comunicación se realiza por excelencia en la Eucaristía. El gesto de comer y beber representa una compenetración profundísima de Cristo en lo más íntimo de la persona, una asimilación completa de su persona. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y no es un premio, no es basado en mérito sino en necesidad, porque come quien necesita alimentarse. Jesús quiere ser nuestro alimento. No lo merecemos, lo necesitamos. A un nivel de las necesidades más profundas y fundamentales de nuestra vida. Tenemos muchas necesidades alimenticias, de descanso, de cariño, de realización, de lo que quieras. Todo tipo de necesidades a nivel afectivo, a nivel corporal, a nivel espiritual, pero a nivel de necesidad de divinización y elevación de nuestra persona a niveles impensables. Este es el alimento. Necesitamos comer y beber muchas cosas en sentido amplio, pero la comida de vida es Jesús. Comida que alimenta, que da fuerzas, que renueva energía, que hace crecer, así como la comida corporal, aporta nutrientes, proteínas, vitaminas y tantísimas cosas que no tengo ni idea. Bueno, todo lo que necesita nuestra alma. Por eso, me parece que a veces perdemos de vista este hecho de que la Eucaristía es alimento. Y la vemos, quizá inconscientemente, como si fuera una mera visita de cortesía. Jesús viene a mí, está un rato a mí, están las especies sacramentales y después se va. Si no, viene a pasar nuestro alimento. O sea, cuánta desnutrición espiritual por falta de Eucaristía. Cuántas faltas de fuerza para encarar la vida, cuánta falta de ánimo. En realidad falta Jesús en la comunión. Es cierto que físicamente está en nosotros mientras duran las especies sacramentales, pero su eficacia en nosotros no se limita a eso, es alimento. Pues si no me perdonará por la comparación. Pero la acción de gracias después de comulgar, más que prestarle atención a una visita que está en nosotros, es más parecido a hacer la digestión. O sea, aquí es el alimento divino, lo tenemos que asimilar, tenemos que hacernos una cosa con él. Asimilando el alimento, absorbiéndolo, identificándome con él. Es mi fuente de vida, de todo. Me diviniza, tengo que hacerlo mío y hacerme suyo. Por eso es mucho más que estar atento, que decir unas oraciones. Toda la fuerza que necesitamos, podemos decir energía divina, que se hace nuestra. Por eso, claro, aplicar las comuniones a nuestras necesidades, a nuestras debilidades, a curar nuestras heridas, fortalecer nuestras debilidades, a encendernos. También como comer de a gusto, disfrutarlo. Como dice el Concilio Vaticano II, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Y no desanimarnos a ver la pobreza de los frutos. Porque es muchísimo más de lo que vemos. Claro, uno se ve a sí mismo y dice, Señor, yo te recibo todos los días, yo celebro misa todos los días, Señor, y no soy santo. Es decir, qué fracaso que soy de comulgador. Pero los frutos de la comunidad es mucho más de lo que vemos.
Así como los frutos de lo que comemos no lo palpamos, es la energía vital que está, vivimos de ella. Yo no tengo presente lo que almorcé hoy o lo que desayuné, pero gracias a ello funciona, estoy predicando y Bueno, nosotros no nos sentimos Superman, pero somos mucho más que Superman. Y cuando lleguemos al cielo, cuando nos muramos, se desplegarán y serán ver todos los frutos de la comunión de nuestra vida que ahora no vemos. Cuando comemos el efecto de la comida, no solo es quitarnos el hambre. Lo que comemos está detrás de toda la actividad, como energía vital. Sus efectos no pueden medirse. Si alguno coma demasiado, entonces engorda, eso que se lo nota. Pero, ¿de manera este alimento divino? Los efectos de la comunión son muchísimo más grandes que lo que nos damos cuenta. Por eso, primero, el sentido de alimento. ¿Cuánto nos alimenta? Mucho más de lo que somos conscientes, mucho más de lo que nos podemos dar cuenta. Recibir a Jesús en la comunión, además de alimentarnos, nos identifica con Él, nos une. Es mucho más que alimento. Crea unión, comunión, inmanencia mutua. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y Jesús recurre a la comparación nada menos que a su unión con el Padre, que son un único Dios. Así como yo he sido enviado por el Padre, que tiene vida, y vivo por el Padre. De manera que me come, vivirá por mí. Es decir, la analogía de la comida tiene sus límites. ¿Por qué? Porque no puede expresar la unión de personas vivas. Uno normalmente come cosas inertes. La comunión además produce, como una comunión, alimentarnos con alguien vivo. Claro, eso produce la mutua pertenencia, la mutua inmanencia. Claro, cuando comemos una cosa normalmente en otro orden de cosas, no es algo personal. Aquí hay una comunión de personas. Algunas veces cuando comulgo me pregunto, ¿quién recibe a quién? Obviamente el más grande recibe al más chico. Entonces en la comunión hay una comunión total y una transformación. Él nos asimila a Él. Fíjate, en las personas divinas hay una mutua inmanencia, de tal manera que cada una está en las otras dos. El Padre está todo en el Hijo y el Hijo está todo en el Padre. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque son un solo, aunque son 10 personas distintas, son un solo Dios. De manera semejante, con la infinita distancia, porque no somos Dios, de la comunión con el Verbo en su carne, nos metemos en esa corriente infinita de las procesiones trinitarias. Y entonces Jesús vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Decía el Padre Canta la Mesa, en su vida terrena Jesús no tuvo todas las experiencias humanas posibles e imaginables. Para empezar, era un hombre, no una mujer. No vivió la condición de la mitad de la humanidad. No estaba casado. No experimentó lo que significa estar unido de por vida a otra criatura, tener hijos. O peor aún, perder hijos. Murió joven, no conoció la vejez. Pero ahora, gracias a la Eucaristía, tiene todas estas experiencias. Vive la condición femenina en las mujeres, la enfermedad en los enfermos, la ancianidad en los ancianos, la precariedad en el inmigrante, el terror en el bombardeado. No hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo. Nadie debería decir, Jesús no sabe lo que significa estar casado, ser mujer, haber perdido un hijo, estar enfermo, ser anciano, ser una persona de color. Lo que Jesús no pudo vivir según la carne, lo vive y experimenta ahora, como resucitado según su espíritu, gracias a la comunión esponsal de la misa. Qué fuerte, ¿no? Pensar que esa permanencia del Señor en mí, que vive mi vida y que yo vivo la suya. Creo que eso es santidad en medio del mundo, la vida ordinaria, lo corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí.
Antes de la última cena, dice Jesús en San Lucas, ardientemente deseaba comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y Papa Benedicto XVI comentaba, Jesús nos desea, nos espera. Y nosotros, ¿tenemos verdaderamente deseos de Él? ¿No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? Anhelos de su cercanía, es de ser uno en Él, que se nos regala en la Eucaristía. Somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas. Bueno, no nos cansemos de profundizar en el misterio, porque hay muchísimo para profundizar, para crecer, para ahondar. Por todas las vías intelectuales, espirituales, afectivas, en la oración, en la petición. Superar el riesgo de la rutina, que es real porque los hombres nos acostumbramos a las cosas más sublimes, más divinas. Fomentar deseos de asimilar tanta grandeza, tanta bondad, tanta locura de amor. Porque Él nos cambia la vida cada comunión. Las comuniones de María Santísima. Con la Virgen tenía experiencia de tenerlo al Señor con Él. Lo tuvo 9 meses en el embarazo. Lo alimentó con su leche. O sea, lo tuvo más unión con Jesús imposible. Claro, pues la Virgen nunca estuvo tan unida a Jesús como cuando comulgaba. Y eso comulgaba como nosotros. Como que la Virgen nos enseña a comulgar. Que lo que sería la unión de María, cada comunión con Jesús. Bueno, que aprovechemos Corpus Christi, que le demos vuelta. Tenemos toneladas de cosas para profundizar. Puedes hacer la oración con el tema, podés buscar poemas sobre el tema, podés... Me viene a la cabeza unas palabras de un poeta, cura, está muerto, Descalzo, que decía, hablando de Descartes, ¿no? En vez de pienso, luego existo, decía comulgo, luego existo. O sea, comulgo, luego existo. O sea, mi vida verdadera procede de la Eucaristía. Gracias, Dios mío, por tanto amor. Gracias por tanta locura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí.